El día de hoy te tenemos preparado un programa muy interesante. Vamos a estar platicando del famoso gluten, entonces será recomendable llevar una dieta libre de gluten. Eso lo vamos a discutir el día de hoy aquí en tu programa en línea. Así que quédate con nosotros, estás en Radio Mujer y Radio Mujer eres tú. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a su programa en línea. Es un placer saludarles como todas las mañanas, hoy ya jueves 17 de agosto de 2017, a punto de terminarse las vacaciones para las mamis que nos están escuchando, que tienen niños en primaria, en secundaria. Bueno, pues aprovechen los últimos días, este fin de semana, para que hagan todos los pendientes que tienen antes del regreso a clases. Y un saludo a las que de todos modos, aunque no estén de vacaciones, madrugan y van rumbo a su trabajo o a otros lugares y nos están escuchando. Hay algunos que me han dicho que salen a caminar mientras escuchan este programa, así que me da mucho gusto que estén ejercitándose y aprendiendo a la vez. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar platicando de un tema que ha sido últimamente, podemos decirle como de moda. Se ha puesto bastante de moda esto del famoso gluten y las dietas gluten free, libre de gluten, y vamos a conocer qué es esta sustancia, por qué está tan satanizada. Y bueno, ya saben que nosotros aquí en este programa tratamos de alguna manera traerles evidencia de lo que la ciencia dice, de los estudios que hay, y claro que hay diversas revisiones donde las personas que son intolerantes pues sí deben de evitar esta sustancia, pero hoy vamos a conocer quién sí, quién no, y como siempre les decimos, no satanizar todo, porque si no, luego nos quedamos con la idea de ¿y qué voy a comer ahora? ¿No? Es el miedo a decir, no, pues la carne ya tiene hormonas, el gluten también ya es transgénico, el maíz también, las verduras y hortalizas tienen fertilizantes, entonces válgame Dios, no se trata de eso, de entrar en pánico y decir ya no voy a comer nada, sino lo mejor, de las mejores elecciones que puedes hacer dentro de los alimentos que tenemos disponibles, que siempre les repito, aquí en nuestro país afortunadamente todavía tenemos una gran disponibilidad de alimentos más naturales y menos procesados. Entonces de eso se trata, de destapar más alimentos que vienen con su envoltura al natural y menos envolturas, plásticos, latas, envases. Esos déjenlos para casi nunca o solo lo indispensable. A lo mejor si el aceite viene en una botella, obviamente, bueno, pues va a ser un aceite embotellado, ¿no? Pero una botella de refresco o de aderezo no sería lo más conveniente. Entonces, pues vamos a estar platicando acerca del gluten. Ya está con nosotros nuestra invitada. Ella es la licenciada en nutrición Yusel, que viene de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ruth. Muy feliz de estar contigo y de estar informando a tus radioescuchas de diferentes temas de nutrición y de salud. Sí, porque bueno, qué importante es pues darles una información, un panorama más amplio, ¿no? De repente ya es muy fácil accesar a internet y ver pues cosas muy malas de ciertos alimentos que yo creo que entre las mismas compañías a veces se bombardean, no sé, la mercadotecnia muchas veces es engañosa, pero hoy vamos a hablar sobre todo del gluten. Para empezar, me encantaría que nos platicaras lo que es, pues para muchas personas que ni siquiera saben o les queda claro lo que es el gluten. Claro que sí, Ruth. Mira, el gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran principalmente en el trigo, algunas avenas, cebada y centeno. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles proteínas? O sea, la más importante es la alfa-gliadina. Ok. ¿Sí? Que es la que mayor gente se refiere cuando hablan sobre problemas con el gluten. Uh-huh. La otra gran proteína es la gluteína, ¿sí? Ok. Que son las que se encuentran en mayor cantidad dentro de estos cereales que mencioné antes. Tenemos también la omega-gliadina, la glutenina del germen de trigo, la luteomorfina y prodinorfina. O sea, como verás, Ruth, son varias. Y también tenemos complejos de gliadina transglutaminasa. Ajá. Como verás, son como varias. Un conjunto de... Así es, pero las principales son la alfa-gliadina y la gluteína.
Excelente. Esto es el gluten. Y son proteínas que de manera natural vienen entonces en el trigo, centeno, cebada y avena. Y avena, que generalmente la avena no contiene una cantidad importante de gluten, Ruth. Okay. Pero como se procesa en las mismas líneas donde se procesa el trigo, la cebada y el centeno, se contamina. Qué buen punto. Así es. De hecho, por eso hay algunas marcas que te dicen esta avena está sin gluten. Así es. Porque entonces se tuvo el cuidado de procesar este alimento en otras máquinas. Así es, porque si no se llaman las famosas contaminaciones cruzadas. Sí, y alguien diría, ay, qué exagerados, ¿verdad? Así como en casa a veces quieres cortar con el mismo cuchillo la carne y las verduras, dices, al cabo todo se va a cocinar, pues puede haber contaminación, ¿no? Claro. Y para algunas personas que son muy sensibles al gluten, que ahorita me vas a platicar, porque bueno, ya hay ciertas condiciones donde hasta esta contaminación puede ser dañino. Una hojuelita que se encuentren de avena contaminada, o simplemente si alguien no les dijo que estaba hecho con harina, pues puede llegar a ser fatal para su salud a las personas que no toleran el gluten. Así es, Ruth. Y otra cosa bien importante es que el gluten se puede separar de estos cereales y añadir a otros productos, que no necesariamente tienen que ser fabricados con estos cereales. Entonces, acuérdense que también el gluten es se utiliza mucho en la cocina para esponjar y para como espesar. Como espesante. Entonces se encuentra en diferentes alimentos que también desconocemos, ¿verdad? Y qué muy importante que lo menciones, porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo ya no como pan, ya no como galletas, pero a lo mejor compraste un aderezo y a veces un aderezo comercial trae este gluten como espesante. Así es. ¿Viene mencionado tal cual gluten o viene algún otro? Debería, Ruth, venir en la etiqueta, por eso es bien importante leer etiqueta, Ruth, no solamente para esto, sino también para obtener otro tipo de información nutrimental. Claro. ¿Qué ingredientes estamos consumiendo? Sí, porque también hay muchos ingredientes añadidos, ¿sí? Extras de lo que pensamos que podría venir. Inclusive al mismo pan que proviene del trigo se le añade gluten, adicionalmente para aumentar su consistencia. Sí, para que no se desbarate. De hecho, por ejemplo, muchos panes artesanales que no tienen como ese espesante. Así es. Te quieres hacer el sándwich y como se que rompe. se desbarata. Ajá. Así es. Entonces, bueno, pondrían a lo mejor más gluten en algunas marcas para estar, como dices, espesando, dando esponjando una consistencia más adecuada. Así es, Ruth. ¿Y desde cuándo está el gluten? Ya decíamos, es un conjunto de proteínas que de manera natural vienen en estos cereales y que también de manera industrial podemos encontrar en algunos productos. Pero esto ha sido de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, Ruth, mira, la historia del gluten proviene desde que se empezó a sembrar el trigo, principalmente. Ese es el cereal de los más consumidos a nivel mundial. Ajá. Nosotros empezamos a comer trigo más o menos hace 10,000 años. Entonces ya hay una adaptación al gluten importante. Claro. Y como todo, pues hay gente que tiene alguna intolerancia, ¿no? Ajá. Pero empezamos, cuando dejamos de ser cazadores recolectores, Ruth, y empezamos a descubrir que podíamos sembrar. Uh-huh. Entonces, el trigo es una planta además muy noble, claro, que crece en diferentes latitudes. Entonces, empezamos a sembrar esta plantita. Pues a nivel mundial es de los granos más producidos. Así es. El primer lugar de los granos más producidos es el maíz. Uh-huh. El segundo lugar es el arroz y el tercer lugar lo ocupa el trigo. Okay. Entonces, el trigo prácticamente también se encuentra en todas las sociedades, en todas las culturas. Sí, ya lo cocinamos de diferentes formas, dependiendo la nacionalidad, pero es un cereal muy noble, Ruth. No, hay tantos productos que son típicos de, por ejemplo, en Europa, las pastas, los panes que hacen allá. Entonces, además, México es de los países con más variedad de pan en el mundo, Ruth. También, ¿verdad? Aquí cada estado tiene sus... pan dulce, y dependiendo cómo te ves a la región. Bien, así es. Just, el pan que si se endulza con piloncillo, que si está relleno, que si está azucarado, sin azúcar. En fin, pues está presente en muchos alimentos. Así es. Ahorita, regresando a la pausa, me gustaría que nos platicaras, Yus. Entonces, ¿quién sí o cómo saber si yo soy intolerante, si tuviera una alergia? Claro que sí. O esta enfermedad donde ya no se puede consumir gluten
gluten, porque ahorita muchas personas entran en pánico de decir, híjole, es que el gluten es malísimo y me va a perjudicar a mi salud. Pero bueno, esto lo aclaramos regresando. Me encantaría que si tienen alguna duda, algún comentario, se comuniquen al 31 22 11 90, al 36 47 18 83 o que nos manden un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Ahorita regresamos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea, son ya las 7 de la mañana con 18 minutos, hablando el día de hoy del gluten, estas famosas dietas gluten free, quién sí, quién no. Bueno, pues hoy estamos discutiendo y debatiendo acerca de este tema tan controversial como lo es la inclusión del gluten en la alimentación. Está con nosotros la licenciada en nutrición Yusel Rodríguez, ella viene de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco y bueno, pues ya nos platicaba Yus, antes de la pausa, que el gluten, bueno, pues es un conjunto de proteínas que de manera natural están presentes en cereales como bien lo es el trigo, el centeno, la cebada y bueno, la avena, ¿no? Son los 4, pero que a su vez se extrae este gluten de estos cereales y se utiliza en muchos productos industrializados. Yus. Así es, Ruth. Ajá. Mira, primero que nada, ahorita está la moda de decir, híjole, ya, soy intolerante al gluten. Exacto. Para llegar a un diagnóstico, Ruth, de una intolerancia al gluten son varios pasos y inclusive varios años. Ok. ¿Sí? A la enfermedad celíaca o la celiaquía se le llama la enfermedad del iceberg. ¿Por qué? Es como un gran pedazo de hielo que solo sale la pequeña punta, que es lo que tú ves, algunos síntomas, e inclusive llega a ser asintomática esta enfermedad, y todo el problema viene debajo del agua, que está haciendo daño, pero el cuerpo puede reaccionar a esto muchísimos años después. Es decir, que es como silencioso, podríamos así llamarlo, sí. No hay como una sintomatología No, muy y se clara. confunde, Ruth. Okay. Sí, porque a veces la sintomatología es leve y luego de repente deja de dar problemas. Ajá. Y luego ya vienen episodios violentos pues de algunos síntomas, luego se calma, ¿sí? Pero eso sí, Ruth, con los años se vuelve evidente. Y hay personas que además, o sea, ahorita hablamos de síntomas, hay personas que no se observan cómo se sienten, ¿no? Tras comer algo, piensan que es normal que duela el estómago, bueno, no sé, ciertas condiciones. El cuerpo es muy tolerante, Ruth, al dolor. Sí. Y se acostumbra uno a estar con ciertas incomodidades. Sí, esa es otra gran realidad. A lo mejor a estar con malabsorción, con diarreas. O sea, conozco personas que me dicen, es que así normalmente hago. Es que no es normal hacer sin una consistencia adecuada, ¿no? Así es, Ruth. Mira, generalmente, ¿qué empieza a suceder con la enfermedad celíaca? Empiezan síntomas de malnutrición y malabsorción. Porque acuérdate, Ruth, que en los intestinos tenemos unas vellosidades y como el cuerpo es intolerante a estas proteínas, ¿sí? Empieza a haber una reacción y estas vellosidades se empiezan a desaparecer. Empieza a haber un daño en estas vellosidades que son las que absorben todos los nutrientes. Entonces, primero que nada, empieza a haber una malnutrición y malabsorción. En el adulto esto no se nota mucho, pero en los niños sí. Sí. En los niños empieza a haber una falta de crecimiento, o sea, empezamos a ver tallas bajas, empezamos a ver que no ganan peso. De ahí que en los niños sí se sospecha, porque los pediatras están como más familiarizados y empiezan a descartar, a ver, ¿qué será hormonal? ¿Será será otro? Y llegan como a un diagnóstico más preciso. En los niños me ha tocado. Porque acuérdate que en la infancia la talla es así como predominante para detección de muchas patologías. Claro, frenas el crecimiento a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Entonces, probablemente por eso se pueda diagnosticar tempranamente en la infancia. Pero cuando no da problemas en la infancia. O sea, esto puede estar normal hasta y aparecer en etapas adultas. Claro que sí. Yo conozco gente que a los 45, 50 años se le hace el diagnóstico. Y probablemente ya llevaban muchísimos años viviendo mal, pero tolerando los síntomas
y hasta que algún problema fuerte ya desencadenó el diagnóstico. Exacto. Por aquí, de hecho, nos preguntaba el señor Gustavo Cuellar, que dice cuáles serían los síntomas de ser intolerante al gluten. Mira, primero que nada hay un dolor y distensión abdominal que, bueno, la mayoría de nosotros lo puede tener por cualquier otra situación. Sí, a lo mejor dices, es que me comí unos taquitos con mucha grasa y dices, bueno, no me cayeron bien. Exacto. Luego también puede haber sangre en las heces. Ajá. Puede haber esta es bien clásica, diarrea crónica o estreñimiento. Uh-huh. Esta es de las clásicas junto con el dolor y distensión abdominal. Tenemos también... Y puede haber periodos, ¿no? A lo mejor que dices, híjoles, diarrea una semana y luego estreñimiento y fuerte. Y sí, otra semana. Okay. Estos son de los síntomas clásicos. También tenemos flatulencias, o sea, demasiados gases, heces grasientas y malolientes y vómito. ¿Sí? Pero igual esto se puede confundir con otras cosas, ¿ya ves? También tenemos, cuando ya empieza la malabsorción, que ya tenemos estas vellosidades ya degradadas, tenemos anemias. Sí, ya es cuando ya la gente realmente se empieza a sentir mal, Ruth. O sea, ya se empieza a sentir muy fatigada, tiene ya dolor óseo y articular. ¿Por qué? Porque ya no hay una buena absorción del calcio y de la vitamina D. Acuérdate que todas estas vitaminas se absorben por el tracto intestinal. Claro. Y también tenemos alteraciones en esmalte dental y problemas cutáneos, problemas con piel. O sea, es una gran variedad y como dices, se puede confundir. A lo mejor yo detecto algo en el cansancio y bueno, voy a decir, pues es que no he dormido bien. Así es. Es que el estrés. Entonces, sí es una sintomatología que puede llegar a ser muy confusa. Así es. ¿Y cómo se hace un diagnóstico? O sea, ¿qué especialista acudir si alguien está escuchando y dice, bueno, pues como que sí me cuadran muchos de los síntomas que están diciendo, ¿no? Mira, Ruth, primero que nada, yo acudiría con un gastroenterólogo que probablemente mande a hacer algunas pruebas de alergia. Claro. Y generalmente se hacen algunas pruebas médicas en sangre de anticuerpos, pero la prueba de oro, Ruth, para saber si tienes o no tienes, es una biopsia intestinal. Okay. No hay como esto. Ahí se ve si hay una degradación de las vellosidades intestinales y entonces sí se da un diagnóstico certero. Así es. Y entonces, esta enfermedad celíaca o celiaquía que le llaman, eso es como el grado más extremo, ¿no? Donde de plano las cuestiones de absorción son nulas cuando se consume el gluten. Así es. Y la persona mejora al retirar el gluten de su alimentación. Así es. Y también hay otra, esto es intolerancia o alergia, lo que es la celiaquía, pero también hay otro que es sensibilidad. Okay. Sí, que es la tercera. Hay como mucha... como que suena muy confuso, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca es una intolerancia muy fuerte al gluten, donde te va a impedir la absorción de nutrimentos. Así es. Y ya hay una degradación, es bien importante, de las vellosidades intestinales. Ya hay un daño ahí. Okay. Y la otra es la sensibilidad. Sí, hay una sensibilidad sin llegar a estos daños en nuestro intestino. Así es. Que también todo esto mejora, obviamente, al retirar cualquier producto que contenga gluten. ¿Y los síntomas serían los parecidos? No, la sensibilidad, no, todavía es más complicado detectar porque aquí puede ser que a veces tengamos alguno de los síntomas y pueden pasar años y no tengamos después nada. Okay. Y aquí lo único que funciona para mejorar nuestro estado, cuando alguien ya tiene la enfermedad celíaca, es retirar totalmente el gluten de nuestra dieta. Sí, definitivamente, porque bueno, conozco muchos casos que viven personas que ya está el diagnóstico de la enfermedad y al consumirlo nuevamente, bueno, ¿qué te cuento? O sea, se andan casi muriendo, pues, de introducir el gluten una vez que ya se acostumbraron a llevar una dieta libre de Así es, Ruth. Y mira, algo que voy a mencionar que es bien importante es que solamente el 1% de la población mundial padece esto. Okay. O sea, realmente es muy poco. Por eso, si hablamos ahorita de las dietas sin gluten, porque es moda, estamos hablando que realmente poca población o sea, tiene este padecimiento, pues, ¿no? Claro. A lo mejor sí, como dices, hay algunos que son más sensibles,
Sí, y que andan por el mundo sin darse cuenta que son más sensibles al gluten, ¿no? Así es. Y las alergias, también me ha tocado ver que prácticamente si hay harina tirada en el piso, o sea, hay personas que son alérgicas y entonces desarrollan esta sintomatología, incluso que puede llegar a ser tan grave como una asfixia. Sí, o sea, cuando se cierra la Hay un shock garganta, anafiláctico, ajá, sí, Ruth. Y de de hecho, estar en contacto sin siquiera consumirla, pues. así es, hay reacciones muy fuertes, es Ujú. también como los que tienen la alergia al cacahuate, Claro. que pueden ponerse muy mal. Y sí tienen que tener muchos cuidados, sobre todo cuando compran productos procesados, de que realmente en las líneas de producción no haya habido nada absolutamente con gluten. Sí, y eso te eleva el costo, porque bueno, ahorita Así vamos a es. hablar acerca de los productos libres de gluten. Así Realmente decir esto está libre de gluten, pues es utilizar una máquina especial, tener muchísimo más cuidado en el control de calidad y eso va a aumentar el costo de un producto. Claro que sí, y aparte aquí en México pues todavía no tenemos acceso a esos productos industrializados ya libres de gluten para fabricación, por ejemplo, de pasteles, panes. Sí, la gran Pastas. mayoría viene de otros países. Son importados y Y- bueno, eso aumenta el costo, Ruth. Sí, no, bueno, pues qué grande está esto. Hay que estar pues muy atentos y bueno, no dejarnos también llevar por la mercadotecnia y decir, bueno, ahora tiro a la basura todo lo que tiene gluten, me pongo a comprar cosas libres de gluten. Pues no en todos los casos será necesario, pero eso lo vamos a platicar Así es. ahorita regresando de la pausa. Le mandamos también un saludo a Joana García. Dice, hola Ruth, me encanta tu programa diario, lo escucho. Muchas gracias, Joana, te mandamos un abrazo. Y bueno, los sigo invitando a que participen si tienen alguna duda, algún comentario al 31 22 11 90, 36 47 18 83 o que nos escriban vía WhatsApp al 33 10 19 07 12 en redes sociales. También búscanos Facebook Radio Mujer Guadalajara y Twitter @Radio Mujer 1040. También a través de la página ya nos puedes estar viendo aquí totalmente en vivo por www.radiomujer.com.mx. Nos vamos a la pausa, pero en un momento más regresamos para seguir platicando del gluten. No te vayas. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Hoy platicando acerca del gluten, sus efectos en la salud, quién sí, quién no. Ya nos decía la licenciada en nutrición, Yusel Rodríguez, que bueno, pues hay personas que sí tienen esta intolerancia efectivamente, pero todo debe de ser previo diagnóstico por un médico gastroenterólogo preferentemente. Así es. Que habrá personas que son más sensibles y bueno, el hecho de quitar el gluten, aquí también nosotros podemos estar a favor siempre y cuando sea el gluten que se retire del consumo exagerado de pan que tenemos en México, por ejemplo. Así es, Ruth. ¿Por qué? Porque el pan en realidad no nos aporta prácticamente ningún nutriente, sobre todo el pan, estamos hablando de este que viene empaquetadito, que tiene el relleno sabor a chocolate o con mermelada, o las barritas de sabor piña, sabor fresa, o sea, toda esta gama de variedad de panes, aunque sean de panadería. Sí, o sea, porque el mexicano está acostumbrado en la noche su piececita de pan con su litrito de leche. Ay, sí, Ruth. Entonces, si ustedes me dicen, llevo una dieta libre de pan, de galletas, por lo tanto del gluten que viene en pan y las galletas, bueno, pues yo qué más los felicitaría, ¿no? Porque eso no es como que lo más necesario de introducir en una dieta saludable, Yusel. No sé, ¿tú qué opines al respecto? Así es, Ruth. Mira, el problema yo creo que es el exceso, ¿no? Ajá. Como todo, el problema de muchas enfermedades Claro. que tenemos hoy en día es la mala alimentación y el consumo exagerado de productos industrializados, Ruth. Ujú. ¿Qué pasa? La harina de trigo en sí normalmente pues no es mala. Sí. Tiene fibra, la cascarilla. El problema es que de ahí sacan las harinas refinadas, Claro. ¿sí? Que es con lo que hacen toda la panadería industrial. No, y que además a los panes, bueno, un componente es la harina, otro es el azúcar. Así que es. también dijimos, Los ¿no? aditivos, Exacto. para que duren más tiempo en los anaqueles, Ujú. más vida, ¿no? El tipo de grasa, que también que también les siempre añaden, le ponen Ruth. la mejor calidad. Así es, Ruth, los colorantes.
Entonces, tenemos un gran número de productos que se hacen con gluten. Me gustaría mencionártelo, Ruth, para que vean que no solamente son cosas que como el pan nada más y las pastas. Así es, no nada más es temerle al pan, a las pastas. O sea, una persona que ya vive con esta condición debe de tener esta información y se la proporciona un nutriólogo ya especialista en enfermedad celíaca, porque bueno, pues es una lista enorme. Es una lista enorme. Mira, vamos a empezar. Todas las pastas que están fabricadas con trigo, que es los fideos, los macarrones, los espaguetis. A menos que dijera libre de gluten. Pero estas serían de maíz, porque ya hay pastas de maíz, que ya están en los supermercados. Y de papa, ¿no? También de papa, así es. Y sobre todo para niños, porque, para variar la alimentación con este tipo de pacientitos. Pero también hay un costo ahí implicado, porque son importadas, Ruth. Tenemos también, todo el tipo de pan que viene del trigo. Las tortillas de harina, Ruth. Sí, claro. Son de trigo. Las galletas, la mayoría de las galletas tienen gluten. Los bollitos, ¿sí? Pasteles, la cerveza, ¿sí? También tiene gluten. Las salsas, muchas salsas industrializadas les agregan el gluten como espesante. Claro. Los aderezos, Ruth, que ya habías mencionado. Y bueno, en salsas entra todo, aunque diga salsa jitomate casera, de tomate. Sí. O sea, va a venir ahí como un conservador el gluten. Y también cubitos famosísimos para las sopas. Los sazonadores. Los sazonadores también, hay que leer. Apoyo. Así es, pollo, hay que checar que diga que no trae gluten. El pan rallado, los alimentos fritos, los empanizados, sí, claro. Porque pues obviamente vienen de ahí del trigo. La mayoría de los embutidos, ¿sí? De los cárnicos también traen gluten. Pues traen almidones, ¿no? Como así es, y traen las salchichas, los jamones, por eso hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los snacks que tienen patatas o papas fritas, también les agregan gluten. Oye, porque ya no es como antes que cuando pides en un lado las papas a la francesa, pues te las hacían natural. Y te las freían ahí. De las bolsas, qué barbaridad, saben a cartón. Digo, si voy a pecar, pues que sea con unas papas caseras. No, es como que antes de la francesa. Por costo, hacen harinas de papa y les agregan otras harinas y les agregan gluten, claro. Pues para abaratar los costos. También algunas salsas de soya, Ruth, obleas para la comunión. Sí, pues también. También, fíjate. Muchos chocolates también, que para los niños. El café en cápsulas, Ruth, que ahorita está tan de moda. Algunas, tan contaminante que es. Además, ecológicamente esas cápsulas son terribles. Algunas gelatinas y muchos productos que son molidos a granel, sí, que no sabemos realmente qué contienen. No, y sobre todo también a veces si los compras a granel, ¿no? Es muy común aquí en México que nos vayamos a la tiendita de los cereales. Yo siempre les digo, hay que ver dentro de esa tienda cómo tienen almacenado. Hay cosas que sí podemos comprar a granel, como es, no sé, las leguminosas, porque las vas a remojar, las vas a cocer, en fin, no hay tanta contaminación, se lava. Pero, por ejemplo, una avena que esté ahí a la intemperie. En contacto con otros trigos, con otros cereales, pues. Exacto, no, y en contacto también a veces no está tapada, en contacto con polvito, con bichos que no sabemos. Con animalitos que por ahí andan ambulando en la noche, ¿verdad? Que estén ahí, entonces, cuidado, vean si se vale comprar a granel, sé que abarata muchísimo los costos, pero hay que ver qué es lo que voy a comprar, ¿se puede lavar, no se puede lavar? Para que tengan mucho cuidado. Así es, también otras leches en polvo. Sí, que muchas veces desconocemos porque no estamos acostumbrados a leer ingredientes, ¿no? Algunas margarinas, muchos de los nieves o helados también les agregan gluten como espesante y algunas frutas deshidratadas y verduras precocidas. O sea, prácticamente todo lo industrializado va a contener gluten. Así es. Y hay otros productos que provocan reacciones cruzadas con el trigo. Para estas personas que ya tienen intolerancia. Exactamente, que son los lácteos. A ellos cuando están en los periodos fuertes de su enfermedad, se retiran los lácteos, obviamente la avena por esta misma situación y la soya. Okay.
Fíjate, alguien pensaría entonces sustituir la soya, pero para estas personas No. cuando es muy grave, entonces puede ser una reacción cruzada. Así es, una reacción cruzada. Ujú. Digo, si estamos en una situación normal, esto no debería implicar ningún problema, Ruth. Ok, entonces como vemos, pues las personas que ya tienen esta enfermedad diagnosticada, pues no es tan sencillo como decirles, pues no comen pan y ya. O No, sea, hay es toda que- una gama de productos. De productos, que ellos deben de conocer ya esta lista Sí, y sobre todo también cuando van a comer fuera, Ruth, ajá. a un restaurante sí deben de preguntar o deben ellos de ver cómo se está cocinando lo que van a pedir. Claro, ahorita se me vino a la mente los empanizados. A lo mejor le dice, bueno, sin empanizar, pero si utilizaran el mismo aceite para Ya con eso, freírlo, Ruth, ya está contaminado. ya está contaminado, o la misma tablita donde están procesando otros alimentos, con eso es suficiente, Ruth. De hecho, cada vez se toma más conciencia de esto, Yus. Bueno, aquí en México todavía no mucho, pero conozco, como te decía, personas que tienen esta condición y ella me decía, es que hay hoteles donde sí vas de vacaciones y te dicen, bueno, esto de la carta es gluten free. O sea, para allá en específico, claro que son así como que en Estados Unidos lo más común, Así donde es. ya en las cartas te ofrecen un menú donde realmente es libre de gluten. Y de hecho ya hay autoservicios, Ruth, donde te separan Ajá. en los anaqueles los productos que no contienen gluten, Claro. que no es muy fácil de encontrar. Ajá. Pero también hay otras alternativas, Ruth. ¿Cuál sería la alternativa de cereales? Porque bueno, estamos hablando que ellos prácticamente trigo, centeno, cebada y Algunas avenas. ajá, Ujú. no serían conveniente, pero tienen una gama muy amplia Sí, en digo, cereales. al principio yo creo cuando dan el diagnóstico como que se les cierra el mundo, Sí, ¿no? claro, dices, "Uy, Porque trigo". el pan pues está, y las harinas en prácticamente toda la alimentación mexicana. Sí. Pero también tenemos sustitutos. Por ejemplo, uno y que es buenísimo y es pues local, es el amaranto, Ok, ¿sí? Tenemos la quinoa, ajá, el arroz, ujú. y hay arroz integrales muy buenos. Sí, claro, es mucho mejor Y preferir también es integral. uno de los platillos preferidos del mexicano y hay muchísimas maneras de cocinarlo. El maíz, Claro, pues ¿Sí? aquí es nuestro grano sí, preferido. tenemos todas las tortillas de maíz, podemos hacer galletas de maíz, inclusive panes con Ajá. maíz. Tenemos otro cereal que es el mijo y el sorgo. Ok. Y también tenemos, ya venden harinas, Ruth, ya Ajá. listas para la cocina. Para sustituir, Sí. ¿no? De alguna manera en aquellas personas que quieran hornear. Hornear. un pan. Ujú. Entonces tenemos harinas de coco, Ruth, harinas de arroz, Ok, harinas de almendra, de soya Ajá. y de chícharo. qué rico. Sí, y entonces con esto podemos hacer una gran cantidad de productos. Y sobre todo para lo que son galletas y panes. Sí, sobre todo ya teniendo cuidado también de ingredientes naturales. A lo mejor no le vas a añadir colorantes, conservadores, simplemente quieres hacer unas galletas. Bueno, ya eliges probablemente hasta un aceite vegetal o una mantequilla, dependiendo del caso, quien sí la tolere, quien no. Así es. Y la también, tolere. Ruth, estamos ahorita ya haciendo panadería, ya se hace aquí en México con papa. Ah, sí, sí. Ya hay sí. pan de papa que tiene una textura y una consistencia muy similar a un pan blanco de caja. ¿Sabes? También el de camote. Ah, esa no me la sabía, El Ruth. camote, yo sí he Ah, probado mira. como el pan de camote. Y el camote en general, pues que es un tubérculo muy abandonado. Yo a veces Sí. les digo, el camote es muy rico en muchas vitaminas, en carbohidratos complejos. Bueno, está el naranja, está el blanco. Cualquiera de los dos es muy bueno como alternativa para consumir en tus cereales, en tu alimentación. Ah, Entonces, sí es, Ruth. pues también creo que sería una alternativa. Ahorita se me vino a la mente. Ah, no, por pues lo ahí voy a el- agregar a el- mi lista. El Ruth. camote. Muy bien. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa. Muy a gusto aquí platicando con la licenciada de nutrición Yusel Rodríguez. Regresando, me voy con sus preguntas. Recuerden, llámenos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o por WhatsApp al 33 10 19 07 12. Regresamos. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Siete de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso ya en el último bloque de tu programa en línea. Gracias a todos y todas por continuar con nosotros. Y bueno, pues ya para concluir casi el tema, Yus,
tampoco hay que quedarnos con la idea de que el trigo es malo para las personas que no tenemos esta sintomatología, no tenemos este diagnóstico. Bueno, sí se puede incluir, se debe de incluir, o sea, es parte de la alimentación. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, Ruth, el trigo nos aporta muchos nutrientes. Uh-huh. El problema ahorita, pues ya lo habíamos hablado, son el exceso y las harinas refinadas. Entonces, le quitan al trigo su parte, digamos que la parte nutritiva, uh-huh, y nos deja la pura harina, que es prácticamente nula la aportación nutricional. Uh-huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eliminar los productos con trigo, claro, pero sí estoy de acuerdo en hacer una alimentación variada. Sí. Si vamos a hablar de cereales, pues no solamente quedarnos con productos que provienen del trigo. Sí, porque a veces nosotras, por ejemplo, prescribes un plan de alimentación y dices, te tocan 5 cereales, 6 cereales al día, ¿no? Así es. Por ejemplo, digamos con 6 cereales al día, uh-huh, yo incluiría 2 que provienen del trigo, uh-huh, 2 que provienen del maíz, 2 o 3, y lo demás del arroz o del amaranto, por uh-huh, ejemplo, para tener una alimentación variada durante el día. Sí, porque hay gente que desayuna lonche, come tortillas de harina y cena sándwich. Entonces imagínate, todo proviene del trigo. Y generalmente trigo, ya sin las propiedades importantes y nutritivas del trigo, claro, como es la fibra. Sí, mientras más refinado, pues peor. Ya no hay prácticamente fibra. Entonces, nada más hay que recordar, Ruth, que tenemos que consumir de 25 a 30 gramos de fibra al día. Okay. Que aparte de que proviene de los cereales, pues proviene de las frutas y las verduras. Sí, esta cantidad es muy importante para tener una buena salud digestiva también. O sea, muchas personas se acostumbran a no tener estos hábitos que son también saludables de ir al baño. Así es, Ruth. ¿Y qué pasa cuando comemos un exceso de harinas refinadas? Uh-huh. Porque también hablan de que el gluten y el trigo provocan inflamación. Efectivamente, Ruth, pero provocan inflamación cuando no hay esta parte importante de lo que es la fibra, claro, ¿sí? Y no hay un consumo adecuado de agua, entonces sí hay se ensucia, pues, digamos, nuestro tracto intestinal. Uh-huh. Entonces tenemos que cuidar nada más la cantidad de harinas procesadas que estamos consumiendo. Okay. También el trigo, Ruth, nos aporta muchísimas vitaminas y minerales. Uh-huh. Por eso yo no estoy de acuerdo en retirarlo si no hay alguna condición especial. Uh-huh. ¿Qué nos aportan el trigo, por ejemplo? Nos aporta calcio, uh-huh, en menor cantidad, pero nos aporta calcio, nos aporta fibra cuando es integral, folatos, uh-huh, hierro, Ruth, y algunas vitaminas del complejo B, claro, que son muy importantes. Nos aporta la niacina, que es la vitamina B3, uh-huh, la riboflavina, que es la vitamina B2, la tiamina, que es la B1, y además muchos ahora están fortificados con estas vitaminas. Claro. Algunos productos. Sobre todo ahí sería también tomar conciencia de qué tipo de pan voy a elegir, que ya lo hemos hablado nosotros mucho en otros programas, donde, bueno, pues hay que elegir aquellos que tengan más granos enteros, que estén menos refinados, que tengan menor cantidad de azúcar. Así es, básicamente como que fijarnos, como bien lo dices. Mira, generalmente en la etiqueta, Ruth, viene la información de cuánto fibra nos aporta por porción. Uh-huh. Lo que sería recomendable es, por ejemplo, por porciones que por lo menos nos aporte 4 gramos de fibra, al menos. Y generalmente esos productos aportan 1 o 2 gramos. Exacto. O a veces nada. Sí, ¿no? A veces te dice con fibra y le lees 0.5 gramos, ¿no? Así o sea, es una cantidad mínima de fibra y pensamos que porque se ve cafecito el pan ya te va a aportar bastante cantidad de fibra. Y eso es mercadotecnia para vender, Ruth. Claro. O sea, lo pintan de café y le ponen uno que otro, como tú dices, granito para confundir al consumidor. Y nosotros pensamos al verlo que trae una cantidad importante de fibra y no lo es. Sí, aquí nos hacen una pregunta interesante sobre la avena. Dice, ¿cómo podemos eliminar el gluten de la avena? ¿Es verdad que si se hierve se elimina el gluten? No. Ajá. No. Mira, aquí para comprobar que una avena es libre de gluten hay que leer la etiqueta, ¿sí? Va a costar más cara. Va a costar más cara y generalmente la que dice avena orgánica, ajá, es la que viene prácticamente ya sin gluten. Sí, que va a ser el costo muy elevado porque la avena es barata cuando la compras. Muy barata. Puede ser hasta el triple del costo. Mira, atrás en las etiquetas, Ruth, cuando viene un producto así, viene, este producto fue procesado en máquinas donde se procesó trigo, centeno, cereal. Esto ya está incluido ahora en las etiquetas en México. Así es. Antes no.
Pero con esta información nosotros podemos saber que probablemente hay una contaminación cruzada con otros alimentos. Ajá. Entonces, si dice que fue procesada en una máquina donde se procesó el trigo, tiene gluten. Ya, va a tener alguna contaminación con gluten. Y libre de gluten es a menos que la etiqueta lo diga. Libre Así de es, gluten. y es una etiqueta muy llamativa, Ruth, Ujú. porque viene la plantita del trigo y viene Ajá. cruzado como no contiene gluten. Ok, entonces pues ahí para que lo chequen, digo, sí hay opciones, sin embargo, pues va a ser mucho más elevado el costo. Más elevado, entonces igual podremos ahí sustituir con el arroz, con el amaranto o con el maíz. Ajá, la tapioca, ¿no? Creo que también es. También, Ajá. también es otra Otro de opción buena. De los cereales. De la yuca, Entonces, proveniente de la yuca. dijimos, hay que dar variedad a nuestra alimentación, a los cereales que incluyas, no de alguna manera entrar en pánico y decir, híjole, ya voy a retirar todo el pan de mi alimentación. Entonces, yo pienso que la moderación es la clave. Así es, Ruth. Y sí, porque hay demasiada información ahorita, Ruth, satanizando a lo que es el trigo. Ajá. Y bueno, yo creo que es un conjunto de cosas por lo Claro. cual estamos inflamados. No solamente podemos echarle la culpa al gluten. Así es, claro que le podemos bajar a los productos industrializados, o sea, Así definitivamente toda la lista que nos diste de alimentos que contienen gluten, yo prácticamente digo, pues no compro jamón, no compro salsitas industrializadas, no compro verduras, entonces como que uno se va calificando ahí, pero si ya en tu alimentación de los productos que nos dijo Yus, entre jamones, salsas, conservadores, cubitos, sazonadores, ya tú lo incluyes, además eres panera, galletera, además el sándwich todos los días porque es lo más práctico, bueno, pues también está altísimo en gluten tu alimentación. Así es, Ruth. Y además, aparte del gluten, también hablamos que todos los productos industrializados pues también vienen muy altos en sodio, Claro. ¿sí? Y conservadores, Ruth. Entonces, si aunamos todo esto, yo creo que es una combinación de factores para obtener aquí la famosa inflamación intestinal de lo que hablan estos amantes de retirar el gluten de nuestra dieta. Claro, pues qué interesante, ellos, me encanta, siempre aprendemos mucho contigo y de una Gracias, manera muy sencilla. Me encantaría que nos dieras tus datos de contacto. Bueno, tú apoyas a la asociación. Yo de apoyo a la diabetes. Asociación Ajá. Mexicana de Diabetes, ahí me pueden contactar o si no les doy un correo electrónico, Sí, Ruth. me parece muy Es bien. G Ajá. de gato R Ajá. E A T Ok. @prodigy.net.mx para lo que cualquier duda, pues Ajá. ahí estoy a sus órdenes, Ruth. Muy bien, otra vez el correo. El Yus. correo es G Ajá. de gato, R de ratón, Ok. E de Ernesto, A, Ajá. T de Tito, @prodigy.net.mx. Ajá. Muy bien, Yus. Y bueno, pues los datos de la Asociación de Diabetes para quienes estén interesados pueden asistir, ¿verdad? Ahí hay pláticas, tengo entendido, para personas que ya viven con esta condición. Así ¿Sí? es. Mira, y hay otra cosa bien importante, Ruth, porque muchas personas que tienen diabetes, sobre todo tipo 1, Ajá. algunos de ellos caen en la condición celíaca, Ok. que es el 8% de las personas que tienen diabetes tipo 1 pueden tener enfermedad celíaca. Y por lo cual sería muy importante pues que también pensáramos en un diagnóstico. Entonces dijimos, en los niños, un retraso en el crecimiento, un frene de esa talla que ya no está creciendo, que bajó de peso, que Así, está muy pérdida de delgadito, hay que tener así como el foco de atención y a lo mejor sí pensar en una intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Así es, y también, sobre todo las personas que tienen diabetes, también a ellos es importante, a la hora de retirar esta cantidad de harinas refinadas, pues va a haber una mejoría Claro. importante también en su condición. Ahora, pues ustedes pueden hacer la prueba, vayan metiendo, les digo, menos panecito, menos galletas y díganme cómo se sienten. Así, se van a sentir mucho mejor, sobre todo son productos procesados. Exactamente. Mira, les puedo dar el teléfono de la Asociación Mexicana de Diabetes. Ajá. Es el 3563-6182. Ok. 3563-6182. Ajá. Y ahí con mucho gusto les van a dar información de todos los talleres y cursos que se están dando actualmente. Me encanta, Yus. Y me gusta esa conclusión de que, bueno, si retiramos lo procesado, si tenemos una dieta gluten free, pero en cuestión de alimentos procesados, industrializados, pues definitivamente va a ser una buena idea para mejorar nuestra salud. Así es, Ruth. Y recuerden, el buen pan se desbarata, no está tan esponjadito. Qué buen punto, ¿eh? Así es. Definitivamente. Oye, y está, o sea, se siente una consistencia diferente, con grano, con semilla. Durito. O sea, duro. Ujú. Y acuérdense también que el buen pan se echa a perder pronto, ¿eh? Claro.
Definitivamente, eso es otra cosa que vamos a tomar muy en cuenta porque al siguiente día se hace duro o se honguea. Así es. Y el pan industrializado pues puede durar 1 o 2 meses sin refrigerar en la alacena. Ojo con lo que están comprando, entonces pues sí, bajémosle al gluten, pero a ese gluten que viene en alimentos industrializados. Y si ya vives con una condición, acude a un especialista para que sí te dé el diagnóstico certero de lo que es esta enfermedad. Muchas gracias, Yus, por acompañarnos. Pues gracias a ti por invitarme, un placer. Y pues aquí esperamos tenerte pronto. Gracias a Karen Escamilla, que estuvo en producción, Antonio Origel en los controles. Yo soy Ruth León, que tengan un excelente día y los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego. Hasta mañana.